Buenas tardes. En nuestro último programa hablamos de la geriatría, que era el cuidado y la atención al paciente anciano, y en este programa vamos a dar un paso más y vamos a hablar de los cuidados paliativos. Quiero leerle lo que es el concepto de los cuidados paliativos según la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo, el control de dolor y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales e incluso espirituales, es primordial. La meta es conseguir la mejor calidad de vida de los pacientes y su familia. En los cuidados paliativos no se intenta ni acelerar ni retrasar la muerte, y afirma la vida y considera la muerte como un proceso normal. Hay una frase de un médico de esta especialidad que dice que al igual que la comadrona ayuda al nacimiento a dar el paso que nos trae este mundo, en los cuidados paliativos lo que ayudan es abandonarlo. Para madurar sobre esta especialidad tenemos, como siempre, al doctor Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes, y tenemos también a la doctora Pérez Díaz, especialista en cuidados paliativos. Buenas tardes, doctora. Buenos días, buenas tardes, Tomás. Vamos a pasar al vídeo sobre los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son el conjunto de cuidados integrales que necesitan un paciente y su familia cuando se enfrentan a una enfermedad que progresa sin posibilidades de curación y con una expectativa corta de vida. Es lo que llamamos enfermedad terminal. Estas enfermedades producen un gran impacto tanto en el paciente como en su familia y en el equipo terapéutico. La atención integral y coordinada de estas personas necesitan de profesionales formados y motivados para acompañar este proceso. Los equipos de cuidados paliativos intentan dar respuesta a esta necesidad. El envejecimiento poblacional, el aumento de la prevalencia de enfermedades de tendencia evolutiva crónica, cáncer, 100.000 muertos al año en España, demencias, enfermedades de la motoneurona, fracasos orgánicos específicos, 500 cada 100.000 habitantes, nos reclaman una medicina distinta a la curativa, que intente disminuir el sufrimiento, aumentar la autonomía y la dignidad al final de la vida. Los cuidados paliativos, según la Organización Mundial de la Salud, son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad avanzada y progresiva, donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales, cobran la mayor importancia. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia. La medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente y su familia. El paciente y su familia pueden tolerar que nuestra ciencia no pueda curar la enfermedad, pero no aceptan que no aliviemos el dolor y el sufrimiento. Doctora Pérez Díaz, en los cuidados paliativos, ¿cuándo se iniciaron aquí en la isla de Lanzarote? En la isla de Lanzarote fue exactamente en noviembre del 2005, hace un poquito más de 10 años. O sea, son prácticamente poco tiempo. Son muy jóvenes. Realmente los cuidados paliativos como tal, como una especialidad, empezaron a despuntar en Inglaterra sobre el año 67, o sea que es una especialidad muy joven. Realmente aquí la empezó en las Islas Marcos Gómez, en Las Palmas, y el doctor Muñoz en Santander, y se han ido divulgando como una necesidad de dar soporte a lo que nos decía el vídeo, de dar salida, de dar una prestación integral a los pacientes al final de la vida. Me alegra el tema, y quiero decir que me alegra porque para nosotros que somos médicos de pueblo, María Jesús, nos encontramos con frases tan bonitas como la de Antonio Machado, que dice que la muerte es algo que no deberíamos temer, porque mientras nosotros somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Con lo cual, decirte que ahora mismo, en el tema de la muerte, hay mucho temor. Entendemos que los cuidados paliativos aquí se fundan o se realizan o están ubicados ¿para qué concretamente? ¿Cuál es el objetivo básico de los cuidados paliativos? El objetivo es el máximo confort y calidad de vida del paciente y su familia, porque no olvidemos que la familia del paciente viven de una manera impactante y con un sufrimiento tanto uno como el otro. Entonces sería alcanzar el confort del paciente y su familia
ensanchar la vida hasta el final y al final dar una muerte digna y sin sufrimiento. Sería controlar al máximo todos los síntomas, acompañarlos en el proceso de aceptación y hacer de forma conjunta ese recorrido hasta el final y ofrecer ese final digno, tranquilo y natural de la muerte. Doctora Pérez Díaz, ¿cuáles serían los enfermos que precisan cuidados paliativos? Yo supongo, en primer lugar, no serán aquellos que tienen una muerte súbita, enfermos no, quedan descartados, claro. Dentro de aquellos enfermos que no mueren súbitamente, ¿cuáles serían los enfermos que precisan cuidados paliativos? Pues mira, estos son todos aquellos pacientes que pasan, como decía el vídeo, por una etapa de enfermedad terminal. Esa etapa, que suelen ser los últimos meses de vida, es variable. Antes hablábamos de 6 meses, eso ha ido cambiando. Muchas veces es bastante más, otras veces un poco menos. Entonces son aquellas enfermedades que producen, derivadas de una enfermedad que no es curativa, sino que sigue progresando hacia la muerte, y casi siempre son, más de un 90% son oncológicos. La enfermedad oncológica, que hoy en día pues hay muchísima cantidad de situaciones que se salvan, que se curan, pero no podemos meternos en esa irrealidad de que todo se puede curar. Hoy en día estamos metidos en pues una cantidad de progreso tan enorme que de alguna manera nos ha desenfocado ese proceso final de la vida. Entonces, es para aquellas enfermedades que sin curación, en su gran mayoría enfermedades del cáncer, siguen una evolución donde ya no hay un tratamiento especial que les vaya a curar, sino que sigue esa progresión hacia la muerte. Ese trozo de enfermedad es lo que llamamos enfermedad terminal. No solo enfermedades oncológicas, sino que ya se asumen que hay enfermedades como lo es el fracaso de un órgano, donde ya se ha intentado todo y no es trasplantable, y una vez que el tratamiento es el mejor, ese órgano no sigue funcionando. También pasan por esa fase de enfermedad. Enfermedades degenerativas del sistema nervioso, pues desde una esclerosis lateral al final, una esclerosis múltiple al final, enfermedades de estas un poco extrañas en el final de la vida, y ese trozo de vida que pasa por una enfermedad progresiva, con síntomas a veces cambiantes, que producen impacto enorme en el paciente y en su gente. Intentamos acompañar la palabra que comenta, hablamos no de una especial, cuidados, ¿no? Exacto, cuidados, cuidados. ¿no? Cuidados, como los que vamos a la peluquería, los que nos maquillan, los que nos atienden, los que nos hacen las 3 palabras que te vi, ¿no? Disminuir el sufrimiento, aumentar la autonomía y sobre todo dignificar el final de la vida. ¿Qué quiere decir? Que estas personas entran en estos cuidados. ¿Cómo entran en estos cuidados? Tienen que pedirlos ellos, lo piden los familiares, los propios médicos de familia te lo piden. ¿Cómo entran? ¿Cómo llegan a cuidados paliativos? Vale, llegan a través del especialista habitualmente. Al haber intentado curar esa enfermedad antes, casi siempre pasa por una serie de especialidades, ¿no? Y son esos propios especialistas los que nos piden ayuda porque no pueden curar y la enfermedad sigue progresando. Muchas veces nos piden ayuda pues cuando hay síntomas que el especialista no puede controlar, puede ser un dolor, puede ser síntomas desagradables y que hacen sufrir al paciente. Intentamos que no haya un corte entre el tratamiento del especialista y nuestro, sino que nos mezclamos un poquito, de tal manera que a veces incluso hay tratamientos que son específicos que están intentando retrasar la progresión de la enfermedad, pero que no la curan. En ese momento, pues, son los especialistas habitualmente los que nos derivan a los pacientes, oncólogos, otorrinos, algunos médicos de familia cuando ya la enfermedad está diagnosticada, ya sigue progresión, y los médicos de familia la siguen hasta entonces, nos piden también ayuda. ¿Y cuál sería el siguiente paso una vez que cualquier compañero derive a la unidad de cuidados paliativos? ¿Cuál sería el siguiente paso en este trabajo por parte de ustedes? Nosotros lo primero que hacemos, no tenemos lista de espera, a pesar de que cada vez se ha incrementado el número de pacientes que necesitan o que se benefician de la ayuda de cuidados paliativos. Desde que nos llega una interconsulta valoramos cómo está la situación del paciente.
Lo primero, o a través de una llamada o de una visita conjunta con el especialista, vemos cómo está, qué te hace sufrir, un poco para darle prioridad en la atención. Una vez que ya contactamos con él, con su familia, vemos cómo está, o bien pasamos directamente a la asistencia en casa, en domicilio, cuando no pueden desplazarse o tienen una pérdida de capacidad de autonomía, o lo citamos en consulta. Mientras puedan la gente estar con capacidad, con autonomía, es fundamental que es una de las cosas que nos importa, es mantener la autonomía de la persona, lo citamos en consulta, pues no hay lista de espera y nos vamos enterando de su situación, haciendo cómplices de su situación, trabajando mucho a la familia, al cuidador del paciente, porque hay una cosa en paliativos que es muy clara, que no vamos a tratar a un paciente, vamos a tratar al enfermo y a su familia, porque sufren. El paciente sufre cuando la familia está mal y la familia está mal cuando el paciente está sufriendo. Está claro que... Disculpe un momentito, creo que tenemos una llamada de la calle. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame, señora. Bueno, yo quería primero felicitar a la doctora Gracias. por el trabajo tan maravilloso que hace. Y también quería, pues, se me ocurre hacerle una preguntita a la doctora. Adelante. Sí, pues, preguntarle por el cuidador y su familia. Cuando fallece esa persona, ¿cómo se le puede ayudar a superar el dolor en esos momentos y esa tristeza? Muchísimas gracias y un saludo para todos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues aquí la señora está hablando de la asistencia y del duelo. ¿Qué papel tienen los cuidados paliativos en la asistencia del duelo? Sí, en los cuidados paliativos realmente el duelo se anticipa al momento de la muerte. Tanto el cuidador principal, que siempre está ahí, que casi siempre es mujer y que casi siempre está en casa dedicada a la paciente o al paciente, se anticipa porque se va preparando a que ese final sabe que va a llegar, no es como una muerte súbita, se llama el duelo anticipatorio. Nosotros intentamos ya desde antes de que sucedan las cosas, cuando el proceso está activo, en ver qué problemas podemos ayudar, cuáles son con los que se encuentra, qué angustias tiene, cuáles son los miedos. El final de la vida produce miedo, tanto en el paciente como en la familia, qué necesitan, ese poquito de información poquito a poco, ese acompañamiento, ese ir ayudándolos a descubrir sus soluciones, porque no se las damos tampoco. Una vez que se produce el final del fallecimiento, intentamos contactar al menos una vez, o sea, intentamos cerrar nosotros ese proceso, acompañarlos, ayudarlos en todo lo que se produce después de un fallecimiento, pues todos los recursos que hay que movilizar, cuáles son los que disponen, cuáles son las familias, que casi siempre está todo, ya lo tienen un poco trabajado. A las 8 o 10 días, no siempre es exacto, nos ponemos en contacto otra vez con esos cuidadores y esa familia a ver cómo lo llevan, a ver si detectamos de alguna manera algo que pueda ser tratable, ¿no? Desde aquí le damos las gracias a Fol, que trabaja con nosotros, un psicólogo que nos ayuda en esto, o incluso derivamos a la unidad de salud mental si percibimos algo. La gran mayoría han trabajado tanto el proceso del cuidado del familiar que se quedan en paz, agotados, pero con mucha paz. Y entonces es un proceso más fácil de llevar que cuando no han podido participar en los cuidados. Doctora, creo que tenemos 2 llamadas más. Vamos a dar paso a la primera. Adelante. Hola, hola. Buenas tardes. Hola. Sí, dígame, señora. Adelante. Mira, quería hablar con la doctora María Jesús para felicitarla. Gracias. Hola, María Jesús. Hola. María Jesús. Sí. Me conoce bastante bien, que soy la mujer de Joaquín Paz de Cáncer, pobrecito, que bastante que lo ayudó
el superactivo. Sí. Y les quería agradecer lo bien que se portaron con él y con su familia. Y ya que estás hablando en directo, quiero felicitarte por lo bien que lo están haciendo, ayudando a todo el personal. Y como lo he sufrido, por eso estoy llamando, para darle las gracias a todos. Gracias a ti por llamar. Y muchos besos. Un beso. Muchas gracias, señora. Y creo que tenemos también otra llamada. Adelante con la segunda. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me conoce, señor? ¿Me conoce, señora María Jesús? No, ¿quién eres? Soy algo muy especial para ti. Uy, Braulio. Claro, por supuesto. Ah, Braulio. Sí, claro que te conozco, Braulio. Un abrazo. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Tú Bien. estás bien? Sí, sí, muy bien, Braulio. Tú estás diciendo toda la verdad. Gracias, Braulio. Tú lo has vivido, ¿verdad? Y referente hacia mi país, Sí. muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, porque tú Braulio. has hecho una vida porque nosotros nos ponemos bastante fuerte. Muchísimas gracias, Jesús, por todo y de todo corazón. Gracias a ti, Braulio. Muchas gracias, Muchísimas Braulio, por gracias. tu llamada. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. La verdad que es una persona muy buena, Braulio. Estaba, Sí, ¿no? Me sí, imagino que era. sí. Decirle a Braulio, darle un abrazo fuerte a Carmela, a Sí, su madre. a la madre, a Además Carmela, que que tiene una situación muy la queremos difícil. mucho. Perdieron una hermana, ¿no? Y perdió un padre. O sea, es muy importante. Pero sí decirle de aquí que la muerte no existe, que la gente, mientras se le recuerde, está contigo. O sea, mientras tú recuerdes a la persona, esa persona nunca se ha ido, está contigo. Y eso es lo bonito, el agradecimiento a María Jesús, porque evidentemente es una situación tan dura, Tomás, y tan buena la que ella hace, que yo creo que los últimos grandes premios que nos hemos llevado a nivel de la salud en Lanzarote ha sido cuidados paliativos, y eso hay que reconocerlo. A nivel de ayuntamientos también se le ha reconocido, o sea que estamos hablando de una tarea dura, fuerte, pero muy reconfortante, como estamos viendo en la llamada. Efectivamente. Así es. Hombre, que el estar con el enfermo que se nos muere requiere unas dosis de humanidad extraordinarias y desde luego el equipo de cuidados paliativos las tiene sobradas, ¿no? Yo quería preguntar acerca de esta época final de la vida, ¿cuáles son las causas más importantes del sufrimiento cuando una persona está en este proceso de muerte? Mira, hay un sufrimiento que precisamente la madre de los cuidados paliativos, que era una inglesa, Cecily Sander, lo llamaba como dolor total. Y el dolor total, decía ella, que no solo era un dolor físico que puede aparecer en casi un 80% de las enfermedades oncológicas, sino es el dolor de todas tus esferas. El dolor social, de los que dejas, el dolor familiar, el dolor de tu espiritualidad, que no significa religiosidad, sino significa la trascendencia de tu vida. Y yo ¿qué he hecho aquí? ¿Qué intentamos que recuerde cada persona para que reviva y reconozca lo bonito que es, los frutos de su vida, ¿no? Y ese dolor total es un sufrimiento que hay que tratar en su globalidad. O sea, hay síntomas que pueden ser los vómitos, puede ser el estreñimiento, puede ser el dolor, puede ser la falta de aire, pero sobre todo puede ser el dolor de no voy a ver más a mis hijos o no voy a ver más a mi padre, como era el caso de Braulio, cuando lo voy a volver a ver, esa separación, ese duelo, esas madres jóvenes, que eso a mí me rompe, cuando no quieren dejar a su niño. O son situaciones de un dolor donde duele todo. Por eso no se puede tratar solo el dolor físico, hay que tratar un dolor que es mucho más amplio, ¿no? Y esa es la base del sufrimiento, cuando me pasan cosas con las que yo no tengo con qué afrontarlas. Y esa es un poco la gran misión y el ideal de cuidados paliativos, poder acompañar de una manera integral. O sea, no solo esos síntomas que
que hay muchos protocolos para aliviar, aunque no podamos aliviar el 100% de las circunstancias o de los síntomas, un porcentaje muy alto sí. Hay muchos fármacos, hay cosas que podemos hacer y sobre todo acompañar para que descubran sus propios médicos de dentro, tanto la familia como el paciente, aceptar un proceso que ya se hace cuesta arriba y que te ha hecho tambalear todos tus valores y tus cosas, para decir, esto está aquí, es lo que hay, vamos a por ello, los vamos a caminar juntos, intentaré que no sufras en todo este proceso, intentaremos que esta familia pueda sacar de sí las cosas mejores para poder cuidar, hidratar, consolar, acompañar a la persona esa que se va. Es un tratamiento muy, muy global. Hay muchos pacientes que te dicen de quedarse en casa hasta el último momento. Son pocos, son muchos, y en algún momento te has encontrado con la disyuntiva ética real de el acelerar de alguna manera ese proceso. No. Lo que tengo claro, tanto ética, profesional como espiritualmente, es que soy un acompañante de un proceso. Yo no soy nadie ni para retrasar ni para acelerar, ¿vale? Lo que sí tengo claro es que tengo que estar lo más formada posible para acompañar de una manera como lo haría un buen profesional, que es lo que intento ser. Pero cuando alguien pregunta, ¿esto cuándo va a durar? ¿Esto no se podría acelerar? Esa persona está sufriendo por algo. O sea, yo lo que intento es acompañar. ¿Qué es lo que te preocupa de esto? ¿Ves sufrir a tu ser querido? No, lo veo bien, pero no quiero que siga esto así. A ese es al que hay que tratar, ¿vale? Yo creo que algunos abogan por la eutanasia, que es nada más lejos de nuestra realidad, pero cuando la gente aboga por la eutanasia es que algo está fallando, algo de madurez, algo de sufrimiento que yo no estoy viendo, y ahí es donde hay que investigar para que eso no tenga que suceder. No todo es idílico, no todo lo controlamos, pero intentamos, cuando pasa eso, cuando la gente dice eso, mira, a ver, investiga porque esa persona está sufriendo. Cuando ve, dile que no está sufriendo, o necesitará ese paciente una sedación porque no está sufriendo y no logramos aliviarlo. Y en el proceso de la aceptación de la enfermedad, incluso de la muerte, todos sabemos que nadie quiere morirse. Y es una cosa evidente que vemos todos los médicos, que ante enfermedades muy evidentes, el enfermo no reconoce esa enfermedad mortal y niega la muerte y la enfermedad. Hay un proceso ya conocido de aceptación de la enfermedad y de la muerte, que lleva una serie de fases. La primera de todas, la negación. Y en ese proceso de aceptación de la enfermedad y de la muerte, la unidad de cuidados paliativos, el médico paliativo, ¿tiene algo que decir o algo que aportar al enfermo? Yo creo que sí, que mucho. Vamos a ver, primero tenemos que respetar esas fases, porque las fases de las que habla, que son las de rabia, la de tristeza, la de negación, la de aceptación, la de pacto, son fases de digestión, las llamo yo, o fases que te van ayudando, son mecanismos de defensa al fin y al cabo que nuestra cabeza nos pone para poder poquito a poco aceptar ese proceso. Como profesionales, cuando veo a alguien rabioso, enfadado contra mí, contra el cuidador, sí tengo que saber que esa persona no está enfadada ni conmigo, ni con su cuidador, al que seguro que ama más que a nadie, sino que está pasando por una etapa tan desagradable que no puede expresarla de otra manera, y la expresan con rabia. Una vez que ves que esa rabia es de eso, son mecanismos, no olvidar nunca, y sobre todo a las personas que están sufriendo cuando ven que alguien no habla, o que está triste, o que se está rabioso, que son procesos normales, que pidan ayuda, que entre nosotros, la familia, podemos ir ayudándolos a que ellos descubran. Nosotros no vamos a solucionarles, les vamos a acompañar, a que ellos descubran cómo acompañar el proceso de rabia o el proceso de negación, que es cuando la gente dice, no, así eres, esto no va conmigo, igual, pues venga, salimos a comprar esa silla de ruedas eléctrica que me va a ayudar seguro a salir de aquí. Son cosas, no es que está loco, es que su mente necesita de alguna manera salir por esa circunstancia, ¿no? Y son circunstancias normales de adaptación a esa digestión de un proceso. Y no estamos hablando solo de muerte, yo creo que hablemos
de vida. O sea, desde que recibimos ese diagnóstico de final y dice, mira, no hay más tratamiento que te pueda curar, esa vida hay que ensancharla. Y tenemos que hablar de vida en mayúscula, porque no solo hablamos de muerte, hablamos de que esa persona viva lo mejor posible junto con su familia, sin dolor, sin, por lo menos aliviando al máximo todos esos síntomas para que pueda ese trozo de vida sea lo más lleno posible. Como la parte importante que nos lleva hacia la muerte, que es el tiempo. ¿Cómo somos capaces, cómo eres capaz, cómo son capaces desde cuidados paliativos de poder controlar o manejar ese tiempo? Porque a fin de cuentas, para controlar el tiempo hay que ir despacio. No te acabo de coger la pregunta. El hecho de que, ¿cómo manejas el tiempo? La necesidad, la angustia, vale. El tema de que tengo tiempo, tengo muchas cosas por hacer o me falta tiempo. El tema del tiempo que quizás sea lo que más nos agobia. Te esperamos, estamos aguardándote. Ya. El tiempo es tan relativo, Fernando, que hay un psicólogo cubano que una de las preguntas que hace para saber el grado de sufrimiento que tiene una persona es ¿cómo se te ha hecho el día? ¿O cómo se te ha hecho la noche? Es una pregunta que cuando alguien dice muy larga, investiga. Ese día tan largo, donde el tiempo se hace inmenso y no han sido sino 12 horas, hay signos de sufrimiento que tienes que ayudarle a echarlo fuera, casi siempre con emociones fuertes, encontradas. El manejo del tiempo es tan individual como las propias personas. Y el tiempo, el código tiempo o el tema tiempo lo pone cada paciente y su familia. Es totalmente relativo y cada uno tiene sus propios tiempos, sus propios cuándo realmente voy a aceptar esto, cuándo voy a decírselo a mis hijos, cuándo decir la verdad completa, el cuándo, que es esto del tiempo, lo pone el paciente y su familia y nosotros tenemos que ir respetando darle espacio. Darle espacio para que ese tiempo sea de ellos al máximo. Bueno, creo que el tiempo se nos está acabando y quizá una última pregunta. ¿Cómo termina una vez que fallecido el enfermo? ¿Cómo acaba la relación de cuidado paliativo con la familia del paciente? Pues como decíamos un poquito antes, ¿no? Hay algo que no nos gusta y es terminar de forma brusca algo que ha sido intenso, tremendamente afectivo, donde aunque nos mantengamos un poquito al margen, todo el sufrimiento del ser humano nos moviliza a los nuestros de alguna manera, ¿no? Y entran un poquito en contacto. Entonces de repente no puede terminarse algo de forma brusca, algo que ha sido tan continuo, ¿no? Sobre todo porque queremos saber cómo viven o cómo se van adaptando a una vida normal las personas que han perdido a un ser querido, ¿no? Entonces intentamos contactar, primero estar con ellos en el momento que aunque sea esperado es un momento fuerte de despedida, entre otras cosas porque estamos nosotros para certificar, estamos localizados durante 24 horas para las necesidades de los pacientes que están en domicilio o hospitalizados, están ubicados realmente en cualquier sitio, ¿no? E intentamos después hacer un seguimiento que a veces se nos pasa un poquito y desde aquí pido perdón a aquellas personas que no hayamos podido hacer una visita de duelo en condiciones porque el trabajo nos lo pospone, pero sí que intentamos volver a ponernos en contacto con esa familia y hacemos muchas cosas, desde cerrar ese proceso, de decir cómo están, qué necesitan, qué recuerdos tienen, normalizarle mucho esas sensaciones extrañas que tiene de agradecimiento que se haya ido y haya descansado, pero al mismo tiempo mi propia tristeza y cómo se van adaptando a la pérdida, por si hay que echarles una mano. Ese ya sería, digamos, el último contacto que tenemos nosotros. Muy bien, el tiempo se nos ha venido encima. Quiero agradecer a la doctora Pérez Díaz su magnífica charla en donde, bueno, de cosas que habitualmente pues no queremos hablar o los pacientes no quieren hablar, la doctora Pérez Díaz nos lo ha hablado con una claridad bellísima. Pues muchas gracias, doctora Pérez Díaz. A usted. Muchas gracias. Saludos y gracias. Hasta otro día. Muchas gracias a todos.